Recuerdo muy bien un caso de una paciente que por alguna razón en nuestro hospital se consideró que no era quirúrgica, eh, por un sangrado gastrointestinal inicialmente, y se me propuso con otros colegas la realización de una valvuloplastía aórtica como método puente a, eh, a la resolución de su patología gastrointestinal y la posterior evaluación para realizar un reemplazo valvular, ya fuera percutáneo o quirúrgico. Y el outcome no fue bueno. Me marcó porque a partir de ahí dije yo que necesitaba que esto no volviera a suceder. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Un Café con el Experto, el podcast de CITIC. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un extraordinario cardiólogo, intervencionista, experto en múltiples cosas, imagen endovascular, experto también en estructural y un gran amigo de Costa Rica. Él es Jorge Chavarría. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jorge nació y se entrenó en medicina interna, en cardiología en Costa Rica. Hizo cardiología intervencionista en España, en Córdoba, y después regresó, trabajó un tiempo nuevamente en San José de Costa Rica y posteriormente decidió hacer todavía un posgrado más en intervencionismo estructural en Hamilton, en Canadá, pues hoy por hoy lo hacen un intervencionista sumamente completo, aunque sea a su corta edad, es un intervencionista con muchísima experiencia, muy completo. Gracias por estar con nosotros, Jorge. No, Alejandro, muchísimas gracias. Es un placer y un honor para mí realmente compartir este tiempo con usted. Sin duda alguna vamos a disfrutar muchísimo esta plática y voy a aprender muchísimo, ¿no? No, nosotros vamos a aprender Ah, mucho más de ti porque tú eres el experto que está con nosotros. ah, Jorge, como ya comentaba yo al ingreso del podcast, decía que tú, después de haber estado, que esto no es tan habitual, pero después de ya haber estado establecido otra vez en Costa Rica, ya con un posgrado, tu fellowship en el extranjero, etcétera, decides irte a Canadá, pero ahora para ser estructural. ¿Por qué esa decisión y qué ha cambiado tu vida? Porque lo sé que ha cambiado mucho tu vida a partir de esta decisión de haber hecho el fellowship en Canadá nuevamente. sí, no, definitivamente, bueno, cuando yo volví, empecé mi carrera en estructural con la ayuda de múltiples colegas de Latinoamérica, ahora a través del proctoraje. Ellos me abrieron el camino, me enseñaron muchas cosas de cómo realizar procedimientos pues, de una forma segura y sobre todo estos procedimientos de estructural que le dan una oportunidad a muchos pacientes que no la tenían previamente por sus diferentes eh, características, ¿verdad? Que le impedían pues recibir alguna terapia de una forma un poco más invasiva. Y tomé esta decisión una vez que conocí a unos mentores en Canadá y me ofrecieron la oportunidad de buscar un proceso de formación, ¿verdad? Más establecido en cardiopatía estructural, que realmente es algo bastante reciente, por lo menos los programas de formación. Y ya había tenido la experiencia en Europa y conforme empecé a conocer más colegas, ¿verdad? Me llegó esa espinita, ¿no? De intentar buscar un proceso de formación en Norteamérica y lograr, pues, ofrecerle a mis pacientes abordajes un poquito más sistemáticos, ¿no? Y ofrecer un perfil de seguridad mayor en los procedimientos de cardiopatía estructural. Obviamente mi familia me apoyó, ¿verdad? Porque era una decisión difícil, ya estando establecido nuevamente y todo, volver a ser un estudiante, ¿no? Eso es muy importante. Tú eres padre de dos hijos y el apoyo de tu familia ya cuando son otras. Es distinto cuando vienes muy joven saliendo y haces lo que te pasó a ti cuando fuiste a España, una experiencia completamente distinta a tomar la decisión de, a ver, vas a sacrificar Claro. recursos, ingresos
por el entrenamiento, pero que sin duda estoy seguro no te arrepientes por lo que ha cambiado tu perspectiva de trabajo el día de hoy, ¿no? Sí, no, no, sin duda. Y conocí una cantidad de personas de diferentes partes del mundo que le abren a uno completamente un panorama distinto, ¿no? Y sobre todo el programa de formación basado en cómo planificar, ¿no? Cómo planificar basado en tecnologías no invasivas como la tomografía cardíaca, ¿no? Con el objetivo siempre de ofrecerle una mayor seguridad a los pacientes y tener más información en ese proceso de decisión. Quiero ahondar un poquitito en esto porque lo dices de pasada, pero lo hemos platicado y esto quiero hacer del conocimiento de los que nos están viendo, escuchando. Hamilton tiene en el programa de estructural, y así te formaste tú en estructural, tienen estas rotaciones no solamente para aprender a medir tu tomografía para planear tus procedimientos, sino tú también tenías que adquirir y procesar e interpretar la tomografía como parte de la formación de estructural. Esto no se da en todos los lugares, pero creo yo que es algo que te da un plus como cardiólogo intervencionista, tener claramente todo el conocimiento sobre tomografía. ¿Esto ha cambiado tu forma de ver lo que antes hacías en estructural, el tema de la tomografía o no? Sí, 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 completamente. Yo creo que es un antes y un después. Creo que los programas de formación, inclusive de cardiología intervencionista, van a cambiar y van a integrar definitivamente la tomografía como parte de su proceso de entrenamiento. Una de las cosas que más me llamó la atención de este programa era ese, ¿no? Que realmente éramos parte de todo el proceso desde que conocíamos a un paciente en la consulta hasta que evaluábamos mediante los diferentes métodos diagnósticos la realización de las tomografías, el ingreso de los pacientes, la evaluación con la familia, realizar el procedimiento, la evaluación posterior y ahora inclusive haciendo tomografías también para evaluar el resultado del procedimiento. Entonces, sin ninguna duda, uno de las principales enseñanzas que me dejó mi mentor es que cuando ingresamos al procedimiento, nosotros deberíamos conocer absolutamente todo lo que nos podría suceder y tener muy claro cuáles van a ser los pasos y no brincarnos ningún paso con el objetivo de realizar el procedimiento de la forma más segura posible. Y ya prácticamente con los software dedicados, con cómo ha avanzado la tecnología, podemos predecir, ¿no? Podemos predecir y planear nuestro procedimiento prácticamente de inicio a fin. Bueno, y también el conocer un volumen como el que se hace en Canadá y en Hamilton en términos estructurales es distinto también a lo que sucede en Latinoamérica y sin duda por la densidad poblacional, aunque estés en un muy buen centro en Costa Rica, no se compara con los volúmenes. Quiero hacerte una pregunta desde tu perspectiva. Hoy hay muchas ofertas de plataformas y de diferentes marcas de TAVIs. Hoy, ¿crees tú que debamos de todos ser expertos en todas? ¿Crees que debemos de tener un balón expandible, un auto expandible de conocimiento? ¿Cómo lo verías tú? Sobre todo en Latinoamérica, que no se tiene el volumen tan importante como se puede tener en Europa, Canadá, Estados Unidos. Sí, sí, no, yo creo que con dos plataformas prácticamente podemos cubrir todas las anatomías de los pacientes candidatos a esta terapia, ¿no? Sí creo que debemos ser fuertes en una plataforma y prácticamente poder conocer todos los detalles, ¿verdad? Y sobre todo trabajar en un grupo en el que también otros colegas puedan también ser muy fuertes en otra plataforma, sobre todo para que en el proceso de decisión de la elección del dispositivo para un paciente en específico podamos compartir ese proceso, ¿no? Y ofrecer el mejor beneficio. Hoy en Costa Rica están siguiendo los lineamientos europeos, los americanos, los canadienses, los propios no sé si hay alineamientos o las guías latinoamericanas que también tenemos. ¿Cómo están haciendo la indicación de un TAVI en Costa Sí, Rica? definitivamente, bueno, te intentamos seguir los lineamientos, inclusive intentamos apegarnos mucho a los lineamientos latinoamericanos recientemente publicados. Sin embargo, pues algo que nos sucede en Latinoamérica es que cada hospital también tiene su expertise distinta en lo que se puede resolver de forma quirúrgica
Entonces se comparte mucho ese proceso de decisión de un paciente en específico, de cuál puede ser la mejor terapia y la más segura para un específico escenario en diferentes hospitales. Em, Basado en esto, tomamos la decisión en conjunto con los cirujanos cardiovasculares y con los colegas cardiólogos clínicos de acerca de cuál es el mejor proceso a seguir en un paciente en específico. A cada uno de los países en Latinoamérica tiene diferentes realidades también en cuanto a resultados quirúrgicos y muchas veces no podríamos o no deberíamos de traspolar los resultados de los estudios eh, que se dan en centros de altísimo volumen como Estados Unidos, Canadá, Europa, a la realidad latinoamericana, por lo menos lo digo en lo que sucede en México, quizás tampoco en la parte de intervención, pero sí, sin duda, tendríamos que tropicalizar un poco las cosas en sentido de no podemos solamente guiarnos porque esto es 1A en las guías que suceden al otro lado del mundo y tenemos que hacer nuestra propia experiencia y nuestros propios números. Y creo que ahí sí Latinoamérica ha tenido un déficit importante de producción de información, de resultados, de números publicados, pues, para poder normar conducta en términos de nuestras propias experiencias. ¿Cómo ves esta parte? Sí, ahí tocaste un punto muy importante, Alejandro, ¿no? Sin duda alguna, cuando tomamos estas decisiones no podemos basarnos solamente en los resultados de otros países. Definitivamente tenemos que ser autocríticos en cada uno de nuestros hospitales para ofrecer la mejor seguridad a nuestros pacientes. Pero este tipo de actividades, las plataformas que nos ofrece CITIC, Solasi, creo que son los que nos van a cambiar en los siguientes años. em, el poder contar con esta data, ¿no? Y poder tomar la decisión basado en nuestros propios resultados. Cada país es muy diferente en términos de los resultados quirúrgicos o los resultados de cardiología intervencionista y por eso es que al no tener data, yo creo que el trabajo en grupo es fundamental, el que podamos trabajar como amigos, como colegas con los cirujanos cardiovasculares, con los cardiólogos clínicos y que podamos estratificar bien a nuestros pacientes, no solo desde el punto de vista clínico, algo que definitivamente está cambiando este proceso de decisión es que analicemos de una forma muy detallada la anatomía del paciente mediante, por ejemplo, la tomografía. Y anatómicamente nosotros podemos predecir el resultado que vamos a ofrecer al paciente por cualquiera de los dos métodos, pero también cuál va a ser a largo plazo la posibilidad de ofrecerle una segunda intervención o inclusive una tercera intervención o inclusive planificar en, en términos del procedimiento quirúrgico también, ya no solo la parte percutánea, sino decirle al cirujano también, este paciente se va a beneficiar de cirugía por X, Y o Z razón, para que también eso se tome en cuenta durante el proceso de la cirugía y que más adelante se convierta en un procedimiento inclusive más simple para nosotros si hubiera que resolverlo de forma percutánea, ¿no? Claro, hoy hay que planear en función de lo que puede suceder ya a largo plazo. No es nada más Claro. cómo va a irle bien en los próximos años, sino qué procedimiento se le puede hacer a largo plazo. Y hoy es fundamental, tanto para TAVI, para después una TAVI en TAVI, o para cirugía, para después una TAVI en SAVR, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante. Para eso es el Heart Team, para eso se tienen que hacer estas reuniones y tomar las decisiones conjunto entre todos puede ser lo mejor para el paciente. Pero algo también de lo que hablábamos de estas realidades, diferentes volúmenes, diferentes realidades quirúrgicas e intervencionistas, hacen que también los abordajes desde el punto de vista de intervención para TAVI, hablando en el específico de TAVI, pues, quizás difieran un poco. ¿Qué tanto se puede y se debe hacer abordajes mínimamente invasivos y qué tanto se pueden hacer altas tempranas en Latinoamérica y en específico en Costa Rica en tu experiencia? Sí, bueno, la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y la estratificación del riesgo de las complicaciones, sin duda, pues ha avanzado y actualmente, pues, inclusive con ambas plataformas, una de las complicaciones más temibles fuera del procedimiento como tal para nosotros, que es los trastornos de conducción o que el paciente vaya a presentar en su casa algún trastorno de conducción que amerite, pues, un internamiento
urgente, ¿no? Una rehospitalización urgente, pues ya lo podemos predecir de cierta manera, inclusive con la tomografía o con las características basales del electrocardiograma y cómo también evoluciona el electrocardiograma posterior. Una de las limitaciones que nosotros tenemos es que no contamos todavía con estos monitoreos remotos que, por ejemplo, en Canadá el 90% en nuestro centro prácticamente se iban a casa en las primeras 24 horas, pero porque teníamos la posibilidad de poner estos dispositivos de monitoreo remoto en el que si sucedía algo, recibíamos esa notificación de forma inmediata y el sistema tenía la capacidad de traerse a ese paciente de una forma expedita al hospital. Por el momento nosotros no lo tenemos, entonces lo que hacemos es una estratificación y un seguimiento de los protocolos de práctica clínica respecto a lo que son trastornos de conducción, que es el principal motivo del por qué dejamos a nuestros pacientes que no sufren una complicación, ya sea vascular o relacionada al procedimiento, 2 o 3 días en el hospital. Otra cosa que estamos intentando muchísimo es que los pacientes que están hospitalizados por falla cardíaca o porque alguna otra razón y se les hace el diagnóstico de la estenosis aórtica, pues intentamos egresarlos, aunque sea transitoriamente antes del procedimiento, y realizar el procedimiento de una forma lo más electiva y ambulatoria posible y mínimamente invasivo, ¿no? Con anestesia local o sedaciones relativamente superficiales, con una adecuada planeación, evitando complicaciones vasculares, pero que vengan de casa. Que vengan de casa nos ayuda muchísimo a poderlos egresar de forma temprana y evitar infecciones durante el internamiento. Ahora, después del procedimiento, hablando de TAVI y en tu sesgo de también hacer y tener expertise y ser ya, pues, imagenólogo no invasivo desde el punto de vista de tomografía, ¿qué tanto haces un seguimiento tomográfico? ¿Qué tanto te repercute el HALT? ¿Cuáles son los hallazgos que has visto? Si es que lo haces rutinariamente, si no lo haces rutinariamente y si tiene un significado clínico desde tu perspectiva. Sí, tocaste un punto muy importante, ¿no? Y yo creo que si vemos a nuestros colegas de vascular periférico, ¿no? Que cuando hacen un EVAR complejo, su forma de seguimiento es con TAC. Realmente el ecocardiograma pues tiene ciertas limitaciones, es ampliamente accesible para evaluar gradientes, pero no podemos evaluar otras cosas, ¿no? Si nosotros queremos ver a corto plazo y predecir probablemente cuál es el riesgo de una trombosis, una trombosis o una hipoatenuación de los velos, o de predecir por qué un paciente puede tener gradientes altos, la tomografía nos va a dar muchísima información, ¿no? Nos da información de cuál es la expansión que obtuvimos en esa prótesis. Vemos inclusive los movimientos de los leaflets. También ya se están estudiando en McMaster ahorita la escuela de ingeniería. Está utilizando modelos computacionales para evaluar los flujos sanguíneos en los neocenos, ¿no? Y todas estas estrategias que probablemente más adelante nos den inclusive más información para optimizar el tratamiento médico, ¿no? En este momento, cada vez vemos que los metaanálisis nos dicen que no deberíamos ser tan agresivos con el tratamiento antitrombótico posterior a un TAVI, inclusive solo con un antiagregante. Pero si tenemos más información basada probablemente en la tomografía o estos modelos, inclusive, puede ser que más adelante tengamos que individualizar a algunos de estos pacientes y anticoagularlos versus un antiagregante plaquetario, por ejemplo, ¿no? Eh, de forma rutinaria no lo estoy haciendo en Costa Rica por situaciones de acceso a la tomografía, pero en el centro donde vengo saliendo recientemente ya es parte del proceso de evaluación y sobre todo para las nuevas terapias, ¿no? De cómo podemos predecir cuál es la expansión o el área que nosotros queríamos alcanzar y realmente cuál fue la que obtuvimos, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo eh, para evitar complicaciones de sobredilatación o complicaciones a largo plazo. Hablando de áreas, ya tocas el punto del área y voy a meter también el tema gradientes. Hoy tenemos resultados o sea, bastante recientes de que quizás las curvas empiezan a separarse en términos de los gradientes que vemos a 5 años, TAVI versus cirugía. Y esto, si esto es así, pues probablemente impacta en la durabilidad. Ujú. Es algo que no lo sabemos hoy porque no lo podemos ver en retrospectiva, no ha pasado el tiempo todavía suficiente, pero ahí empiezan a verse separación de las curvas, ¿no?
y a lo mejor es en esta plataforma, pero a lo mejor después lo hacen todas las plataformas de TAVI y que quizás en 10 años estaremos hablando de que a largo plazo, a muy largo plazo, también la TAVI no resultó ser tan mala para durabilidad. ¿Cómo lo ves tú en términos de TAVI versus cirugía y estos resultados que estamos recientemente viendo? Sí, sí, sí. En este momento, pues, no tengo data que pueda, pues, de forma robusta emitir un criterio, ¿verdad? Muy claro con esto, pero tocaste un punto en el que siempre que yo me enfrento a un paciente con una estenosis aórtica, yo le comento igual a mis colegas que tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos el paciente que tiene una posibilidad de que el resultado y el riesgo sea muy similar entre cirugía y TAVI, inclusive pacientes jóvenes de bajo riesgo. Y también tenemos el otro escenario del paciente que no es quirúrgico o que por alguna razón es un riesgo intermedio, un riesgo alto, o el paciente, pues en algunos escenarios, no es candidato a cirugía. Si estamos en este grupo de pacientes en el que el resultado que yo le voy a ofrecer probablemente sea el mismo entre los dos, nuestro TAVI tiene que ser perfecto y los gradientes tienen que ser lo más bajos posibles. Nuestro acceso a las coronarias pues tiene que estar lo más limpio posible. Entonces, si es un escenario en el que probablemente estamos pensando que vamos a tener una dificultad para obtener una buena expansión y un buen gradiente, por decir algo, una patología bicúspide con un exceso de calcificación, una tricúspide con un área relativamente pequeña, o un paciente con enfermedad coronaria y que en ese momento tal vez no es una enfermedad coronaria severa, susceptible de revascularización, por ejemplo, percutánea, probablemente sea mejor que ese paciente vaya a cirugía. Pero si estamos en el escenario en el que el paciente no es quirúrgico, ahí es donde tal vez probablemente ese gradiente o esa evaluación de los gradientes pues relativamente pasen a un segundo plano, ¿no? Y hay que tomar en cuenta otras cosas, porque usualmente, independientemente de la válvula balón expandible o la autoexpandible, vemos que los gradientes invasivos pues son menores de 2 dígitos, ¿no? Vemos algunos fenómenos por ecocardiograma que pueden estarnos mostrando que los gradientes pueden ser un poco mayores a largo plazo, pero habrá que esperar. Sin embargo, ese paciente no tenía otra opción. Entonces ahí es donde yo veo que cosas importantes para mí, si tiene enfermedad coronaria, pues intento dejar libre esas coronarias con prótesis que me permitan realizar eso. Si la enfermedad coronaria no es tan importante y son anillos muy pequeños, pues tenemos claro que las estructuras o las prótesis con estructuras supraanulares van a generarnos un perfil hemodinámico mejor, ¿verdad? Entonces, todos estos datos deben ser parte de ese proceso de decisión del Heart Team. Y esperemos tener un poquito más de información respecto a durabilidad y si esto se correlaciona realmente con gradientes, ¿no? Claro. Quiero saber tu opinión a la luz de los resultados del Protect AF ¿cuál es tu pensar en términos de los filtros de protección? Sí, hay dos respuestas, ¿no? Mi respuesta como intervencionista y cuando tenemos una tecnología que está avanzando, ¿no? Es que para mí un resultado importante es que se haya demostrado que son seguros. Entonces, el utilizar la tecnología para posteriormente, en situaciones más complejas, tener nosotros la habilidad y que sea lo suficientemente amigable para colocarlo, me parece importante. O sea, me parece que debemos conocer cómo colocar estos dispositivos de protección cerebral. No es una obligación basado en la medicina basada en evidencia en este momento utilizarlos. Sin embargo, si hacemos una correlación con la tromboaspiración y los estudios de tromboaspiración, donde tampoco hemos logrado demostrar que hay que usarlos de forma sistemática, creo que va a haber un grupo de pacientes en los que podríamos utilizarlos, sobre todo cuando estamos viendo que logramos capturar material y ese material iba a ir al cerebro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el diseño de los estudios y qué es lo que estamos buscando en los estudios, porque en este momento las dos terapias, con o sin protección cerebral, las tasas de stroke son sumamente bajas con la tecnología que estamos utilizando actualmente. Los eventos son muy infrecuentes, entonces localizar diferencia me parece que es muy difícil, ¿no? Creo que a No veces sé. queremos en medicina, por lo menos en cardiología intervencionista, queremos ser totalitarios. Es, Sí, a todos se los ponemos o a nadie se lo ponemos.
y muchas veces es difícil encontrar el nicho de quién es al que se lo debemos de poner. En este sentido, para ti hoy, a la luz de los resultados, de que no hubo una diferencia significativa en utilizarlo en todos los casos, pero que no tenemos tampoco claridad de cuáles son los factores que predicen o no un evento mayor en una persona que va a una TAVI, y que lo que sí demostró el estudio es que sí reduce los eventos discapacitantes. Hoy se justifica el utilizarlo. En tu práctica tú lo justificas, te sientes cómodo utilizándolo. Lo mismo decimos de la tromboaspiración, pero hoy te sientes cómodo utilizándolo sabiendo que a lo mejor no vas a proteger a todos, pero que cuando lo protejas a uno que podría ser discapacitante va a ser una gran diferencia en la vida de ese ser humano. Claro, claro, claro. Y en este momento, pues en mi práctica clínica lo utilizo en algunos escenarios clínicos y anatómicos, sobre todo clínicos, si es un paciente que tuvo un evento previo, para mí eso es muy, muy relevante. Respecto a los pacientes jóvenes, pues hay un poco más hay menos evidencia, pero con algunas características anatómicas, hay tres escenarios específicamente que a mí me gusta utilizarlo, que es cuando tenemos eh, cargas de calcio muy altas, pero sobre todo con estructuras calcificadas espiculares, ¿no? Que uno logra ver estas masas que protruyen de forma importante con calcio score de la válvula aórtica elevados. Patología bicúspide calcificada, no tanto la no calcificada, y valve in valve, en los que uno sabe que va a realizar al menos una predilatación, probablemente otra posdilatación, al menos 3 runs de marcapaseo rápido. Son pacientes que sí, anatómicamente, no tienen un alto riesgo de que yo vaya a producir alguna complicación por eh, ingresar con dispositivos en las carótidas, prefiero utilizarlo. Hay un grupo grande de pacientes que son los adultos con algún grado de deterioro cognitivo y delirio, ¿no? Que eso no se evaluó de una forma sistemática en este estudio, ¿no? Que realmente los vemos con relativa frecuencia. No sé si has tenido la oportunidad, ¿verdad? Estos pacientes que todo sale bien y pues cuando lo estamos viendo en la consulta, la familia nos dice es que se pierde un poquito más después del procedimiento, a veces se le olvidan un poquito más las cosas, o como que hay una aceleración de ese deterioro, ¿no? Que tenían, que probablemente tenga que estar relacionado con algún grado de estas embolias, ¿no? ¿Tú crees que sea los resultados porque quizás con el estudio, en el estudio, el dispositivo utilizado, el Sentinel, te protege dos de los tres vasos, aunque es baja la dominancia izquierda, pero pues existe un 20% de la gente tiene dominancia izquierda, y aunque el flujo a lo mejor para allá no es tan selectivo, ¿crees que a lo mejor con un dispositivo que deriva el flujo hacia la periferia, o uno que atrapara, que fuera de otro diseño, que atrapara la totalidad de lo que se está embolizando, que como ya bien lo decías, o sea, los que están valve in valve y se embolizan muchas partículas que no son coágulos, ¿no? Ujú. Que son partículas, incluso tejido valvular, previo, tejido como tal sintético. ¿Crees que esto cambiaría los resultados, o simplemente es un tema de no hemos logrado disminuir porque no todos lo presentan y lo que estamos buscando no está ahí? Sí, sí, no, pues no lo sé, no lo sé todavía, ¿no? No, no. Yo pienso que la tecnología no está muerta y que, como dices vos, tenemos que individualizar, ¿verdad? Y seguir estudiándolo y sobre todo evaluar muy bien el diseño del estudio en términos de qué es cuál va a ser nuestro objetivo primario o inclusive algunos de los subrogados, ¿no? Creo que todavía tenemos que esperar un poco más para ser enfáticos en si sí lo vamos a usar o no lo vamos a usar. Por el momento, mi experiencia personal es que debemos individualizar los casos y si tenemos la tecnología, es una tecnología segura y que debemos aprender a utilizarla. Rápidamente, obviamente siempre todo lo que es estructural nos vamos, nos sesgamos y estamos mucho tiempo hablando de TAVI, tenemos más información, más experiencia, hay más pacientes, pero no es todo estructural, es TAVI. Nada más te quiero preguntar rápidamente, mitral, ¿dónde ves tú el futuro de la resolución percutánea de la valvulopatía mitral? Hablo de insuficiencia mitral en términos de clip, en términos de cambio valvular, o sea, prótesis valvular colocada percutáneamente. ¿Dónde crees tú, o habrá coexistencia de las dos tecnologías y habrá pacientes para ambas? ¿Cómo crees tú que sea el futuro? Sí, yo pienso que va a haber pacientes para ambas. Definitivamente, probablemente van a coexistir
y sobre todo que la forma de acceder a la mitral, ya sea para la prótesis percutánea, va a ser la misma o está siendo la misma, ¿no? Que, las tecnologías de edge to edge, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que volvamos a ver estudios con beneficios tan claros y con tan poco número de pacientes como los que vimos con MitraClip, ¿no? Ujú. Entonces eso es algo que no se puede borrar de la noche a la mañana y yo creo que definitivamente van a coexistir. Sin duda. Además de que es una válvula no, un poco mucho más compleja de tratar. Y lo mismo sucede para tricúspide. Y ahí en tricúspide yo te quisiera preguntar, eh, es la que vamos más atrasados de todas Claro, las válvulas, pero ahí hay tecnologías, está también el clip, están las prótesis, están sistemas que pueden a lo mejor mejorar el anillo y están las prótesis que están por fuera del corazón, ¿no? Las prótesis que van en las sí. cavas. Entonces, ¿a dónde va ahí? Ahí hay más tecnología y también ahí hay algo que quisiera saber desde tu perspectiva, que tanto la tomografía nos podría ayudar. Para eco es muy difícil el ventrículo derecho. Eso hace que también la guía ecocardiográfica y digo, transprocedimiento sea más compleja. ¿Y la tomografía dónde está en el tema de evaluación tricuspide? Sí, no, definitivamente, bueno, actualmente nosotros estamos evaluando, sobre todo, no tanto la tricúspide, que no tengo tanta experiencia todavía en ese campo, pero por ejemplo, en la evaluación de la patología pulmonar, evaluación de volúmenes, ya nos estamos familiarizando muy bien, ¿verdad? Con esta evaluación de la anatomía del ventrículo derecho, del anillo, realmente te permite tener una mejor información para planear el procedimiento, ¿no? Creo que otra herramienta que esperamos tener pronto y que probablemente vaya a ser un cambio en el juego es el ultrasonido intracardíaco con la tecnología en 3D. Eso probablemente nos vaya a ayudar muchísimo también en mejorar el éxito de este procedimiento, ¿no? Sí, tricúspide creo que le falta un camino importante por recorrer, pero hay resultados prometedores. Mucha de la patología es secundaria a otra valvulopatía y muchos pacientes sí dan todavía cirugía en este sentido, pero bueno, para los pacientes que están fuera de una opción quirúrgica, creo que debemos de tratar de ofrecerles lo más posible y muchas veces el tema válvula en esa posición puede ser complicado en términos de que pues ahí tiene que ser biológica porque Y es que es biológica, la ¿no? evaluación sistemática, no solo para el diagnóstico, ¿verdad? Por ecocardiograma es muy complicada. Sí. Y inclusive operadores con muchísima experiencia se complica, ¿no? Y se complica realmente poder ser sistemáticos en obtener las imágenes, ¿no? Y ya cuando eso no logra ser tan reproducible y es tan operador dependiente, es cuando necesitamos buscar otro tipo de tecnologías que nos logren em, generar información un poco más reproducible y más sistemática, ¿no? Ya estamos llegando casi al final. ¿Cómo ves las reconstrucciones tridimensionales para guía de procedimientos estructurales? ¿Es algo que es útil? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Solamente en algunos casos? ¿Cuándo lo ves? Sí, por el momento nosotros no lo estamos usando, por lo menos en patología aórtica da la impresión de que todo está muy bien estandarizado y sistemático en este momento. Nosotros lo estamos utilizando en anatomías que se salen de las reglas de las mediciones, ¿no? Para las prótesis. Los anillos a veces muy, muy grandes. Estamos intentando hacer reconstrucciones, impresiones 3D, planificar un poquito mejor estas estructuras, cardiopatías congénitas del adulto, ¿verdad? Son algunos de los casos en los que sí las estamos utilizando de forma sistemática. Em, Algo que estamos intentando analizar en MitraClip, la tomografía con protocolos retrospectivos para hacer las evaluaciones del grado de calcificación. Creo que nos da una reproducibilidad mayor que inclusive el eco transesofágico, ¿no? Y es algo que yo creo que va a seguirse desarrollando como en TAVI, en algún momento inclusive la evaluación de la mitral por TAC, con estos tomógrafos que nos permiten evaluar funcionalmente la válvula. Creo que hay mucho camino. Siempre año con año, vamos impresionándonos más como cardiólogos intervencionistas de lo que se puede hacer con tecnología, de lo que los ingenieros logran hacer. Claro, Y está tanto en el área de la imagen no invasiva como de la imagen invasiva y como de los devices. Es impresionante. ¿Quién sí. sabe dónde vamos? O sea, hoy creo que hay dimensiones inimaginables en lo que podemos ir aprendiendo nosotros. Y creo que estar constantemente actualizados es fundamental, sobre todo ahora que
que las cosas van cambiando con esta velocidad. Ya estamos por terminar, Jorge, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Siempre les pedimos a todos nuestros invitados que nos compartan una experiencia que les marcó un poco su vida o un poco su trayectoria en términos de lo que tú haces con mayor experiencia en el término estructural. Alguna historia que te hayas, que tú digas, esta historia me marcó un poco mi trayectoria académica a partir de entonces. Sí, claro. Creo que esta historia pues fue parte de este proceso de decisión de buscar un nuevo horizonte, un proceso de formación más sistemática con el objetivo de que no me volviera a suceder algo similar, ¿no? Pero bueno, nosotros todos los días nos enfrentamos y aprendemos de lo que hacemos con nuestra práctica clínica y recuerdo muy bien un caso de una paciente que por alguna razón en nuestro hospital se consideró que no era quirúrgica, eh, por un sangrado gastrointestinal inicialmente, y se me propuso con otros colegas la realización de una valvuloplastía aórtica como método puente a, a la resolución de su patología gastrointestinal y la posterior evaluación para realizar un reemplazo valvular, ya fuera percutáneo o quirúrgico. Y el outcome no fue bueno, no fue bueno. Y a partir de ahí yo recuerdo que estaba empezando, ¿no? Estaba empezando mi proceso de formación en cardiopatía estructural, como lo empezamos la gran mayoría probablemente en algún momento, que es con la ayuda de colegas que vienen y nos enseñan, nos acompañan. Este, ese me marcó porque a partir de ahí dije yo que necesitaba que esto no volviera a suceder, ¿verdad? Y la herramienta que me permite hacer eso es el TAC, ¿no? Y entonces dije, bueno, necesito formarme en, en imagen no invasiva y eso ha cambiado mi práctica, ¿no? Me ha cambiado mi práctica y definitivamente le ofrezco a mis pacientes un perfil de seguridad mayor. No significa que no me vuelva a pasar, por supuesto, si seguimos haciendo procedimientos cada vez más complejos, pero es distinto si ya sabes a lo que vas, ¿no? Ah. Y la tomografía te va a permitir establecer cuál va a ser el riesgo para compartirlo de una forma responsable con tus colegas y con los familiares, ¿no? Con los familiares y con el mismo paciente, porque muchas veces cuando hay un outcome que no es bueno, tienes que compartir esta situación con la familia, ¿no? Claro, y es muy importante esto que nos cuentas. Gracias por compartirlo, Jorge, porque muchas veces de una mala experiencia podemos tomar dos caminos. O nos venimos para abajo y no hacemos un cambio, o lo tomamos como una motivación, como fue en tu caso, y por eso te felicito, porque ha sido un sacrificio dejar a tu familia y niños pequeños, esposa, ir a Canadá, te tocó pandemia, para entrenarte en estructural, motivado en parte también por una experiencia que te cambió la vida, y esto es algo muy loable, como de algo que fue adverso pudiste sacar el lado más positivo, y hoy Costa Rica tiene un experto en enfermedad estructural y en imagen no invasiva, que le ofrece a los pacientes algo mucho mejor. Gracias Jorge por estar con nosotros. ¿Algo último que quieras agregar para la gente que escucha el podcast de CITIC? No, lo que me gustaría realmente compartir es, bueno, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad. Em, Gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir aún más con colegas de Latinoamérica y sin duda estoy muy orgulloso de lo que hacemos en Latinoamérica, muchas veces con recursos limitados, pero sin duda alguna cuando tenemos la oportunidad de ir a otros sitios y ver cómo se practica la medicina, vemos que tenemos un recurso humano súper valioso en Latinoamérica, que lo que debemos es unirnos para trabajar de una forma un poco más organizada y mostrarle al mundo también que lo estamos haciendo de una forma responsable y que podemos inclusive reanalizar nuestra data, ¿no? Y compartirla con el mundo, ¿no? Que es el siguiente paso en el que debemos enfocarnos. Y gracias a ustedes, porque CITIC es probablemente una de las plataformas que nos está permitiendo evolucionar, ¿no? Evolucionar de esta forma. Al contrario, te agradezco muchísimo, Jorge, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Recordarles a todos los que nos están escuchando que, bueno, conocen a Jorge, muchos de ustedes, pero los que no lo conozcan, vale la pena platicar con él, se le aprende muchísimo, y que estará con nosotros el próximo junio de 2023
en el Congreso de CITIC. Muchas gracias por aceptar también esta invitación. Él, junto con otros muchos profesores internacionales que tendremos en esta edición del Congreso de 2023. Te lo agradezco muchísimo. Tendremos talleres, tendremos muchas cosas que harán muy interesantes esta dinámica y que bueno, pues como yo aprendemos muchísimo todo de todos de estos expertos internacionales, latinoamericanos y gente de verdad que es bien sencilla a pesar de lo expertos y de lo importantes que son verdaderamente amigos y son expertos con los que nos encanta Muchas gracias. compartir estos espacios. Les agradecemos a ustedes por toda su atención. Esperamos que les haya gustado el podcast que tuvimos el día de hoy. A mí me parece que siempre aprendemos muchísimo y siempre tenemos mucho que compartir y que platicar con todos estos expertos. No se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y de seguir cada podcast que se da cada 15 días en Un Café con el Experto, el podcast de CITIC. Muchas gracias y saludos a todos.